hermanos, vamos a pasar a este tiempo de reflexión. Ya vamos casi a la mitad de Marcos, hermanos. Nos ha llevado casi 6 meses, ¿verdad? Pero gracias a Dios por eso. Como tal vez pudieron darse cuenta, hermanos, parte de el mensaje de esta mañana tiene que ver con el divorcio, ¿verdad? Y me gustaría empezar con algunos datos para ustedes. Se estima que entre los cristianos la probabilidad de divorciarse es desde un 15 al 20%, más o menos. Y la probabilidad de divorciarse en los que no son cristianos, del 25 al 40%. Estas cifras, hermanos, pues son variables, ¿verdad? Depende de dónde la lean. Estas cifras que les leí son de una encuesta que se hizo hace algunos años en Estados Unidos, ¿verdad? El divorcio, hermanos, el divorcio puede ser algo sumamente doloroso para las personas, ¿sí? El divorcio puede marcar a una persona de por vida. Seguramente tendrán algún amigo, amiga, conocido, ¿verdad? Que después de divorciarse ya no se quiso casar, ¿sí? A veces ahí en la consulta, como ven que yo soy médico de los adultos mayores, me dicen los pacientes mayores, le digo, bueno, ¿y se va a casar otra vez? Los que ya quedaron viudos. No, dice, ya no, ya me libré, ya para qué me vuelvo a casar. Hay así como que esta sensación, ¿verdad, hermanos? De que después de que la pareja se va, ya entró paz. Y justamente, hermanos, este es uno de los temas que quiere tratar hoy el Señor con nosotros. Quiero, hermanos, que antes de que empecemos, en su mente, piensen lo siguiente que les voy a decir. Esta pregunta que le hacen al Señor Jesús no es una pregunta para aprender, ¿sí? Las personas que van a cuestionar al Señor Jesús sobre el divorcio no quieren aprender de Él. Empecemos desde ahí, hermanos. Las personas que van con el Señor Jesús, lo único que quieren, dice ahí, es tentarlo o ponerlo a prueba. Así que, con base a esto, hermanos, quiero que vayamos al texto bíblico. Quienes querían una respuesta del divorcio no querían aprender, solo querían poner a prueba al Señor Jesús, porque de eso va a depender la respuesta del Señor Jesús, ¿sí? Bueno, dicho esto, hermanos, pasemos al tema. Está el Señor Jesús ahora pasando al otro lado del Jordán. La última vez que nosotros estuvimos al otro lado del Jordán es cuando Juan el Bautista es llevado a la muerte, ¿sí? Entonces estamos otra vez en un lugar en donde hubo muerte por hablar de algo que tenga que ver con el matrimonio. ¿Sí se acuerdan por qué murió Juan el Bautista, verdad, hermanos? Juan el Bautista le dijo al rey Herodes que no le era posible casarse con la mujer de su hermano. ¿Cómo es posible que él se casara con la mujer de su hermano? Bueno, su hermano tuvo que haberse divorciado primero de ella. Así que no es casualidad, hermanos, que del otro lado del Jordán se siga tocando este punto. El punto del matrimonio ilícito. Ahora, veamos lo siguiente, hermanos. El Señor Jesús, en la época en la que está viviendo el Señor Jesús, ya había dos corrientes importantes de interpretación acerca del divorcio. Una interpretación era una interpretación laxa y la otra interpretación era una interpretación rígida. Habían dos corrientes, la del rabino Hillel, ¿sí? Y la del rabino Shammai. ¿Cuál es la pregunta que le están haciendo al Señor Jesús? No le están preguntando del divorcio. Vean qué le están preguntando. ¿Está permitido que un hombre
libere a su esposa, dependiendo de la versión de la Biblia, hermanos, que ustedes estén leyendo, es lo que el traductor comprendió. Por ejemplo, en la versión que normalmente leemos, que es la Reina Valera, dice: y le preguntaron si era lícito al marido repudiar a su mujer. Pero algunas otras versiones, como por ejemplo la versión NBI, ahí sí dice si le es posible divorciarse. Pero si vamos al texto bíblico, el texto bíblico original en griego, la palabra que se está utilizando para divorciarse no es divorcio, sino la palabra dejar en libertad. Como que si el varón, hermanos, tuviera cierto poder sobre la mujer para tenerla y para después ya dejarla ir, ¿sí? Como les había yo dicho, hay dos escuelas, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Y estos dos rabinos, uno interpretaba la ley muy laxo y otro la interpretaba muy rígido. ¿Qué decía el rabino que la interpretó muy laxo? Bueno, el rabino que la interpretó muy laxa decía: ¿qué dijo Moisés? Y Moisés, en Deuteronomio 24, había dicho que sí se podían divorciar siempre y cuando el varón encontrara algo que no le gustara, ¿sí? O algo indecoroso, como dice la versión que nosotros tenemos. Así que Shammai decía: bueno, si un día llegaste a tu casa y el piso no estaba limpio, eso ya es indecoroso, divórciate. Si un día te sirvieron la comida y la comida le faltaba sal, divórciate. ¿Se imaginan, hermano? ¿Cuántos ya nos hubiéramos divorciado? Si le mandaste a hacer a tu esposa algo y te hizo mala cara, divórciate. Pero el otro rabino decía: no, lo indecoroso tiene que ver con otro tipo de cosas. Y ya era un rabino que se iba mucho más profundo, ¿sí? Pero las dos escuelas eran aceptadas por los judíos. Las dos interpretaciones eran aceptadas por los judíos. Así que el Señor Jesús puede tomar partido, ¿sí? Fácilmente el Señor Jesús pudo haber dicho: pues como dijo Shammai, no nos podemos divorciar por cualquier cosa. Y ya. Hubiera estado tranquilo el asunto porque las dos escuelas eran aceptadas. O pudo haber dicho: no, como dice el rabino Hillel, si tu esposa no cumple tus expectativas, divórciate. ¿Sí? Y se hubiera acabado el problema. Pero el Señor Jesús, hermanos, que conoce nuestros corazones y conoce realmente nuestras intenciones, se va mucho más lejos. Vean cómo arranca el Señor Jesús, ¿sí? ¿Qué les pregunta? No les preguntó qué dice Shammai, qué dice Hillel, ¿sí? ¿Por qué les estoy mencionando a los rabinos, hermanos? Porque recuerden ustedes que los fariseos eran intérpretes de la ley. Y los intérpretes de la ley, hermanos, les gustaba mucho citar a otro intérprete muy respetado, ¿sí? Para que así su postura tuviera valor. Yo soy el intérprete Ismael de Berriozábal, pero quiero que mi interpretación tenga validez. Entonces voy a decir, como dijo el intérprete Dante Gebel. Y entonces todos ustedes: no, pues si lo dijo Dante Gebel y ahora lo repite Ismael, está bien. Bueno, algo así pasaba con los fariseos. Así que Jesús, hermanos, en vez de apelar a lo que habían dicho los intérpretes, se va a ir mucho más atrás. Jesús era un excelente ejemplo, hermanos, de cómo debemos interpretar las cosas, las cuestiones bíblicas. Tenemos que ir a la Escritura. Amén. Los hermanos que están tomando el curso de membresía dijeron amén, porque apenas el domingo pasado vimos Escrituras, ¿no? Entonces dicen: sí, ahí es donde tenemos que ir. Todo, hermanos, lo que nosotros hacemos, creemos que está revelado en la palabra de Dios, y que lo que debemos hacer es ir a la palabra de Dios y buscar respuestas. Así que el Señor Jesús va a ir y le va a decir: ¿qué dice Moisés? Si se dan cuenta, hermanos, vean con detenimiento, el Señor Jesús no dice: ¿qué nos mandó Moisés?
sino les pregunta qué les mandó Moisés, como que si él estuviera fuera de la ley. ¿Sí? ¿Lo notan? Dice, está en el versículo 3, ¿qué les mandó Moisés? Así que ellos, que sabían muy bien a lo que iban, le van a citar Deuteronomio 24. Deuteronomio 24 dice así, hermanos: si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por encontrar algo indecoroso en ella, puede escribirle un certificado de divorcio, y una vez hecho, puede despedirla si le ha entregado un certificado de divorcio. Una vez que ella salga de casa, se puede casar con otro hombre. Si ocurre que el segundo esposo le toma aversión y también le extiende un certificado de divorcio y la despide de su casa, o si el segundo esposo muere, ya no se puede casar con ella, porque es abominación contra el Señor. O sea, ¿lo notan, hermanos? ¿Quién está claramente en desventaja en este libro, en esta enseñanza de Moisés? La mujer. ¿Cuántas veces iban a correr a una pobre señora, hermana, que no sabía cocinar lentejas, que era la comida de esa época? ¿Se imaginan, hermanos? Todo por no saber cocinar lentejas, ya 4 cartas de divorcio. Hermanos, aunque a nosotros ahorita nos parezca como algo increíble, o sea, no lo podemos creer que pasara eso, quiero que nos pongamos en tiempos de Jesús. Y quiero que nos pongamos, hermanos, en lo vulnerable que se pone a una mujer a la que le pueden decir: vete, ya no te quiero. La palabra que usa el Antiguo Testamento para hablar de esto dice: deja de quererla, le tiene aversión, así dice la segunda vez. O sea, como que si la mujer era un ciudadano o una criatura de segundo rango. ¿Sí? No sé si aquí en la iglesia alguien haya experimentado el divorcio, hermanos, pero es algo que marca. Porque se hace uno preguntas. La primera pregunta que yo creo que se haría una persona que se ha divorciado sería: ¿en qué fallé? ¿No soy lo suficiente bueno para que me quieran? ¿No he hecho lo suficiente para ser amado? ¿Sí? Y ahora, hermanos, si alguien se divorcia en un contexto de ser miembro de una iglesia, no solamente va a tener que soportar el hecho de ser una persona divorciada, sino va a tener que soportar el hecho de que los hermanos de la iglesia le van a decir: ¿por qué te divorciaste? Y va a tener que estar dando explicaciones de por qué se divorció. ¿Sí? Si ahora, hermanos, aquí en 2024 se vuelve vergonzoso tener que explicarle a alguien: fíjate que me divorcié, pues porque mi esposa, lo que sea que haya pasado, hermanos. Ahora imagínense en tiempos de Jesús. Dos personas platicando en tiempos de Jesús. ¿Y a ti qué te pasó? ¿Por qué te dejó tu marido? Pues es que no le puse condimentos a la comida, o ya no le gustó cómo tendía yo la cama, etc. Sin embargo, hermanos, el Señor Jesús reconoce el problema. Hay un problema aquí, hermanos. El Señor Jesús, si se dan cuenta, hermanos, en su respuesta, dice: Moisés les escribió esto porque son, en esta traducción dice, obstinados. Pero la palabra griega para esta traducción dice esclerocardia. Y esclerocardia significa nada más y nada menos que corazón duro. Así que el Señor Jesucristo está diciendo: porque hay dureza en el corazón de una persona, por eso Moisés tuvo que legislar de esta manera.
Y entonces, hermanos, quedamos al desnudo, todos nosotros, quedamos al desnudo, porque nos damos cuenta que realmente la razón de por qué está escrito Deuteronomio 24 es porque las personas, los seres humanos, somos de corazón duro. Hay dureza en nuestro corazón para entender qué es lo que Dios quiere para los hombres y qué es lo que Dios quiere para las mujeres. Hay un corazón duro. El Señor Jesús no está diciendo, está mal divorciarse. Quiero que lo veamos, hermanos. El Señor Jesús está diciendo, van a quitar de sus Biblias Deuteronomio 24. No. El Señor Jesús está reconociendo que hay la posibilidad de que una persona se divorcie, pero nos está dando la razón, el diagnóstico. Dureza de corazón. ¿Y dureza de corazón para qué? Para que realmente, hermanos, nosotros podamos comprender qué es lo que está pasando en los planes de Dios. Para poder el Señor Jesucristo poner en contexto lo que está diciendo, se va a ir mucho más atrás, ¿sí? Esta manera de actuar del Señor Jesús, hermanos, debe ser la manera de actuar de nosotros, ¿sí? Cuando nosotros nos digan, está mal hacer eso, porque lo dice en la Biblia, en tal lado, nosotros tenemos que leerlo. Si la Biblia lo dice, hermanos, entonces tenemos que ir a buscar al Señor Jesús, su vida. Si el Señor Jesús dice algo que contradice esta parte, entonces tenemos que poner en contexto primero lo que dijo Jesús y luego lo que dice esta parte. ¿Por qué? Porque recuerden esto del Señor Jesús. Yo no he venido para abrogar la ley. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Lo dijo? Sino para cumplirla. ¿Ok? No vino a quitar la ley, sino a cumplirla. Pregunta: si el Señor Jesús no vino a quitar la ley, sino a cumplirla, ¿el divorcio está bien o está mal? Porque está en la ley. Ahí nos hacemos bolas, ¿verdad? Porque a algunas personas les gusta decir, es que Jesús no vino a quitar la ley. Bueno, entonces sí nos podemos divorciar. No, esa parte ya la quitó. A ver, hermanos, aterricemos bien. ¿Qué hace el Señor Jesús? Va a ir a una parte más atrás de Moisés para que nosotros, los de este tiempo y los del tiempo de Él, puedan comprender qué es lo que está pasando. El Señor Jesús les dice, ok, sí, es cierto, este mandamiento está ahí. Moisés se lo dio por la dureza de su corazón. Pero fíjense bien qué dice el Señor Jesús. Pero al principio no era así. ¿De qué principio habla? La palabra que usa el autor Marcos para hablar del principio es un principio, el primero, lo primero de lo primero. Y entonces nos vamos a ir hasta Génesis. Moisés no estaba en el Génesis. ¿Quién estaba en el Génesis? Únicamente Dios. Y si Jesús es Dios, Jesús también estaba en el principio. Más o menos le está diciendo a ellos, a ver. Cuando yo creé al humano, así ha de estar pensando el Señor Jesús, cuando yo estaba ahí, cuando crearon al ser humano, Dios no tenía ese propósito. Y lo primero a lo que va a citar el Señor Jesús es, al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno solo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Hay dos textos aquí citados, hermanos, ¿sí? El primero es el texto de Génesis 1:27 y el segundo es el de Génesis 2:24, ¿sí? Cuando la Biblia habla de Génesis 1:27 diciendo que el Señor creó al ser humano hombre y mujer, realmente lo que está diciendo es, el Señor creó macho y hembra, ¿sí? Vamos a irnos desde lo más bajo, ¿no? Desde la cuestión biológica, hermanos, solo hizo dos cosas el Señor: macho y hembra, ¿ok? No hay más, hermano. En el capítulo 2, la palabra que aparece para hombre y mujer
ahora sí es hombre y mujer. Pero ¿en dónde aparece la palabra hombre y mujer? En el contexto padre y madre. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es decir, el siguiente nivel de organización que hay es el de la organización social, en donde ya puede haber distinción hombre y mujer, porque ya existe papá y ya existe mamá. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús? Quiere decir dos cosas. El Señor, Dios, creó hombres y mujeres para que estén juntos en matrimonio. Macho y hembra, y cuando ya están en una sociedad, hombre y mujer. ¿Sí? ¿Por qué es relevante para nosotros, hermanos, hoy saber que el Señor ha creado hombre y mujer y que quiere que el hombre y la mujer vivan juntos en matrimonio? Bueno, podríamos decir algunas cosas. La primera que podríamos decir sería la siguiente. Al momento de la creación, hermanos, del ser humano, Dios no puso por encima a uno del otro. Para Dios, hermanos, al momento de la creación, tanto hombre como mujer son iguales. Cuando Dios crea al ser humano, Él no pone prioridades y dice, este va a ser más importante porque es el hombre, o esta va a ser más importante porque es la mujer. Para Él, cuando llega el momento de la creación, el ser humano solamente puede ser entendido en forma de hombre y en forma de mujer, no hay más. Así que ahí el Señor Jesús nos quiere decir, el matrimonio original está diseñado para el hombre y para la mujer. ¿Y qué nos quiere decir en el segundo, hermanos? Cuando dice que el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer. Bueno, una explicación muy superficial de este texto, hermanos, nos diría que lo que quiere decir Génesis 2:24 es que nos tenemos que ir a vivir aparte. ¿Sí? Sería una explicación muy superficial. Hace tiempo, ¿verdad? Recuerdo que unas personas, unos hermanos, le hablaron a mi papá y le dijeron, queremos que hable con nuestro hijo. Dice. ¿Por qué? Dice, no sé en qué le hemos ofendido, dice. Ajá, ¿qué pasó? Dice que no va a vivir en la casa, ya se casó y dice que no va a vivir en la casa, que él va a ir a buscar su propia casa. Y mi papá así como, ¿cómo? Pues es lo normal, ¿no? Bueno, resulta que en la comunidad donde ellos vivían, lo normal es que los hijos vivan ahí en un pedazo del terreno que el papá les da. Así que estos hermanos estaban un poco contrariados, ¿verdad?, de en qué habían ofendido a su hijo que se iba a ir a vivir a buscar su propia casa. Ok, esa podría ser una explicación muy superficial, muy por arriba, ¿verdad? Lo que Dios nos está mandando es que nos separemos de nuestra familia y nos vayamos a vivir aparte. Pero el texto tiene un significado más profundo, hermanos, que simplemente irnos a vivir aparte. Porque si no, hermanos, la gente que se va a vivir aparte vive bajo la voluntad de Dios y a ellos no les pasa nada en su matrimonio. Y la realidad no es esa. ¿De qué está hablando este pasaje cuando dice que el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre? Está hablando de rupturas, hermanos. Está hablando de rupturas. ¿Cuál es el lazo más profundo que tenemos todos, hermanos? Nuestro papá y nuestra mamá. Es el lazo más profundo. Si yo quiero que mi matrimonio funcione, tengo que hacer rupturas. Tengo que ir y romper los lazos más profundos. Y eso no solamente significa que ya no le voy a hablar a mi mamá, ya no le voy a hablar a mi papá, no, porque eso es entender mal el mandamiento. Eso significa, hermanos, que para poder casarme voy a tener que hacer cosas que tal vez yo no quiero. Para ir y estar con mi esposa, voy a tener que hacer cosas que tal vez yo no quiero. Por ejemplo, voy a tener que dejar
de poner la ropa en un lugar que según yo no hace ningún mal, pero que mi esposa dice, no, ahí no va, tiene que ir aquí. ¿Sí? O tal vez voy a tener que dejar de pensar tanto en mí. A mí me gustan los huevos con jamón, pero mi esposa es alérgica al jamón. No, no es cierto, pero es un ejemplo. Pues a mí me gustan con jamón, ahí ves cómo le haces. Haz con jamón y papa si quieres. Bueno, por amor a mi esposa, tengo que romper con eso que quiero. Pero también tenemos que ir todavía más profundo, hermanos. Y tenemos que romper incluso con esa necesidad que tenemos, hermanos, de ser reconocidos. O tal vez tenemos que ir más profundo y romper con esa necesidad que tenemos de ser servidos. Porque, hermanos, la tenemos muy fácil si somos varones, ¿verdad? Porque lo único que tenemos que hacer es sentarnos en la mesa, hacerle así a los deditos en la mesa, ¿verdad? En lo que sirven y listo. Pero tal vez, hermanos, en alguna ocasión nos va a tocar a nosotros servir. Y no nos va a pasar nada. ¿Por qué fracasan los matrimonios, hermanos? Espero que hayan puesto atención al mensaje de Jesús. ¿Por qué fracasan? Por la dureza del corazón. Los matrimonios, hermanos, empiezan a fracasar cuando hay dureza en nuestro corazón. Cuando creemos, hermanos, que nuestro esposo o nuestra esposa están por debajo de nosotros. Ahora, hermanos, hay una cultura en nuestra sociedad que nos obliga a nosotros a cuidarnos a nosotros mismos. ¿Sí? He escuchado esta frase repetida una y otra vez de personas que dicen, es mi tiempo de autocuidado. ¿Y qué significa? Significa que en ese momento no atiende a nadie, ni a su esposo, ni a su esposa, ni a sus hijos, a nadie. Se está autocuidando. Y se oye bonito, hermanos, porque nos gusta cuidarnos a nosotros mismos. Lo que no nos gusta, hermanos, es convertirnos en el siervo del otro. Y ustedes y yo, hermanos, le podemos poner 1001 pretextos a la palabra de Dios y el Señor Jesús va a terminar diciendo lo mismo. Sí, pero es por la dureza de tu corazón. Sí, lo que tú dices es cierto, pero es por la dureza de tu corazón. No quisiera, hermanos, que esta porción de la Biblia se convierta para nosotros en una especie de tabú. Que ustedes tengan aquí guardadito en su pantalón la respuesta de divorcio. ¿Se puede uno divorciar? No se puede. Y lo guardan. No, hermanos. Esa no es el propósito del Señor Jesús en eso. Les voy a poner el otro ejemplo, hermanos. El otro extremo. Hay personas para los cuales el divorcio es impensable por este pasaje. ¿Sí? ¿Te vas a divorciar? No. ¿Por qué? Por este pasaje. Jesús lo mandó. Pero mientras no se divorcian, hermanos, su vida es un infierno. Según están cumpliendo la voluntad de Dios, pero su vida es un infierno, hermanos. No se hablan con su esposo, insulta a su esposa, ¿sí? Como decía una persona, mi esposo la otra vez estábamos comiendo después de tantos años de casado y el esposo así, una conversación casual, le dijo, ¿sabes una cosa? No he sido feliz ni un solo momento desde que me casé contigo. Pero no se divorciaron, hermanos, son bíblicos. ¿Verdad que no, hermanos? ¿O sí? ¿Eso quería Jesús? ¿Que estemos juntos
Después de 50, 60 años de casados y un día de la nada nosotros le soltemos un dardo así a nuestra esposa. Fíjate que he sido infeliz toda mi vida. Buen provecho, ¿no? Otra vez, si Jesús viera esto, nos diría, por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. No se trata, hermanos, de elevar el divorcio hasta un plano de dogma. No se puede divorciar nadie. Fíjense, hermanos, que en Estados Unidos, una mujer que pertenecía a una iglesia, levantó una demanda porque su esposo la golpeaba. ¿Sí? Y esta demanda le puso una restricción al esposo. Así que el esposo fue a la iglesia donde ellos iban y se quejó con los líderes de la iglesia. Los líderes de la iglesia llegaron con esta hermana y le dijeron: hermana, ¿qué pasó? ¿Qué dice la Biblia? ¿No es usted bíblica? Que no se divorcien, deje que el hermano vea a sus hijos. Y esta mujer dijo: bueno, pues si los de la iglesia dicen. Y le dejó que estuviera otra vez su esposo. Obviamente un hombre que golpea a su mujer, a su esposa y a sus hijos, no va a cambiar a menos que el Señor lo transforme. Y la solución no era que este hombre regresara a su casa. La solución es que el cuerpo ministerial fuera y dijera: a ver, hermano, estás en un problema porque le pegas a tu familia. ¿Estoy llevando bien el hilo, hermanos? Bueno, pasado un tiempo, este hombre volvió a golpearlos y ahora golpeó a los hijos también. Así que la señora, la hermana, tuvo que ir más allá con las autoridades. Las autoridades ahora sí pusieron una orden de restricción que ya no se podía quitar, ¿sí? Y resulta, hermanos, que el pastor titular de esa iglesia, en una oportunidad que tuvo, hagan de cuenta así como ahorita, dijo: bueno, y la hermana, ¿quién será? Lucila, no hay ninguna Lucila aquí, ¿verdad? La hermana Lucilda está en pecado porque se está divorciando. Y desde aquí le hacemos un llamado de atención por lo que está haciendo. Si Jesús estuviera hoy, hermanos, seguramente se pararía y le diría a ese pastor y todo el cuerpo ministerial: por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. Porque no se trata, hermanos, de llevar a las personas al extremo, a que sufran. Sí, mira, te va a matar tu esposo, pero te vas a ir al cielo porque nunca te divorciaste. No, hermanos. No. Quitémonos esa idea de la cabeza, por favor. El Señor Jesús está reescribiendo la historia de las familias, porque está poniendo de manifiesto, hermanos, las verdaderas intenciones familiares. Un hombre que se casa para que le sirvan, una mujer que se casa para ya no sentirse sola. Esa no es, hermanos, la intención de casarse. La intención de casarse y el principio de casarse, hermanos, es para que nos amemos unos a otros y para que seamos siervos unos del otro, para que estemos incluso dispuestos a romper las relaciones más profundas que tengamos con tal de agradar a nuestra esposa. Si ustedes tienen dudas, hermanos, de que el corazón del ser humano es duro, acompáñenme a ver lo que sigue. Dice: vueltos a casa, versículo 10, vueltos a casa, los discípulos preguntaron a Jesús sobre este asunto. ¿Cómo ven, hermanos? Jesús ya dio una cátedra de interpretación bíblica. Y llegando a su casa, los discípulos: bueno, ahora sí, ¿de qué se trató? ¿No? Es como que si acabo el sermón y ustedes me buscan ahí afuera y me dicen: hermano, ¿y entonces sí se puede uno divorciar o no? Que no quedó muy claro. El Señor Jesús tiene que volver a decir: el que se divorcia de su esposa y se casa con otro comete adulterio contra la primera. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Otra vez, dureza de corazón, no entendieron. Finalmente, hermanos, en los últimos versículos que nos tocaban para hoy, vemos a otros actores importantes, hermanos.
¿Qué es lo natural que pase entre un hombre y una mujer que se casan? Que tengan niños. ¿Sí? Y hablamos de esto el domingo pasado. Los niños son importantes para el reino. Si se dan cuenta, hermanos, estos niños que están aquí, dice, empezaron a llevarles niños. En la lección anterior, el domingo pasado, hermanos, Jesús agarró a un niño de los que estaban por ahí. ¿Sí? Probablemente era hijo de los discípulos o de alguno de los que lo seguían. Pero ahora le empiezan a llevar niños. Así que seguramente estos niños que les están llevando, hermanos, no son niños de la comunidad, sino son niños de otro lado. Porque incluso, hermanos, incluso las personas que no creen en el Señor saben que en la iglesia hay un buen lugar para que sus hijos aprendan algo. Pero quiero terminar, hermanos, esta idea con lo que sigue. Cuando se dio cuenta Jesús que sus discípulos les estaban prohibiendo que los llevaran, les dijo 2 órdenes. Dejen a los niños que vengan a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Otra vez, hermanos, dureza de corazón. ¿Por qué no querían los discípulos que los niños se acercaran a Jesús? Por la dureza de su corazón. Porque no habían comprendido lo que Jesús les había enseñado apenas hace unos días, cuando puso a un niño en el centro y dijo, quien recibe a este niño me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al Padre. Ellos no lo han comprendido, siguen siendo duros en su corazón y quieren que estos niños no se le acerquen a Jesús. Así que Jesús los tiene que regañar, les tiene que decir 2 órdenes. Aquí sí hay una orden, hermanos, déjenlos y no se los impida. Y finalmente, hermanos, el gesto de Jesús aquí se parece mucho al gesto de Génesis de Dios con la humanidad. Dice que el Señor Jesús abrazó a los niños y los bendijo. ¿Recuerdan esa parte, hermanos? Génesis, cuando ya ve a la pareja, ya ve al ser humano juntos, dice que Dios agarró al ser humano y les dijo, sean benditos. Sean benditos, fructifiquen y poblen la tierra. Los niños, hermanos, son el fruto de la bendición de Dios. Un niño, hermanos, jamás va a ser una maldición o un castigo de parte de Dios. Siempre va a ser una bendición de parte de Dios para nosotros. Y el Señor Jesús, hermanos, toma a estos niños para bendecirles, ¿verdad? Mientras hace unos instantes acaba de hablar del matrimonio, ahora toma a unos niños para bendecirles. Y lo que yo quiero decirles esta mañana a ustedes, hermanos, hermanas, es que hay una esperanza para su familia. Hay una esperanza para su familia. Si ustedes han llegado al extremo, hermanos, de creer que ya no hay nada más que hacer, hay una esperanza para su familia. Lo único, hermanos, que necesitamos es dejar que nuestro corazón sea cambiado por uno de carne. Porque eso es lo que decía el Señor en Ezequiel. Su corazón es duro como una piedra, pero se los voy a cambiar por uno de carne para que sientan. El Señor necesita transformar nuestro corazón, hermanos. Los problemas familiares, hermanos, no vienen únicamente por falta de comunicación, porque los consejeros matrimoniales dicen eso, hay que comunicarse. Sí, es cierto, hay que comunicarse, pero para que podamos comunicarnos, hermanos, el corazón tiene que estar suave para que la comunicación entre. Si yo me enterco, hermanos, de que es que así es y así se tiene que hacer y no hay otra forma en la que se haga, me voy a terminar divorciando por la dureza de mi corazón. Tenemos que aprender, hermanos, a controlar nuestro corazón. Que el Señor nos hable hoy a nuestro corazón y nos permita hacer un cambio. ¿Quieren salvar su matrimonio, hermanos? Tenemos que empezar por nuestro corazón. Dejemos de culpar a nuestra pareja. Señor, hazla que entienda, ¿no? Y no es ella, somos nosotros.
Señor, si mi marido orara más, no como lo que ora ahí, 3, 4. No, somos nosotros, hermanos. Jesús termina diciendo que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Pero no se refería a nosotros, hermanos, como los hombres. Se refería a Moisés. Moisés fue ese hombre que tuvo que meter una ley para poder separar en buenos términos. Lo que hizo Moisés no estuvo mal, hermanos. Tuvo que poner orden entre su pueblo. Porque su pueblo se estaba comportando como los pueblos vecinos. Dejaban a su mujer y agarraban otra y así. Tuvo que llegar a poner orden. Pero lo que el Señor Jesús quiere decir, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Hay una esperanza para nuestras familias, hermanos, pero debemos poner de nuestra parte. Hemos hecho actividades de matrimonios, hermanos, y a mí me gustaría verles a todos en las actividades de matrimonios, como una forma en la que ustedes digan, estoy interesado en que mi matrimonio tenga ayuda. No maten la esperanza, hermanos. Este hombre ya no va a cambiar. Aunque llegue yo a 10 clases de matrimonio, no va a cambiar. No, hermanos, no maten la esperanza. Esta mujer ya de plano, ya está hecha a la forma de su familia, ya no va a cambiar. No, no maten la esperanza. El Señor todavía tiene algo que decirnos hoy. Amén. Bueno, nos pongamos de pie entonces, hermanos, para orar por las familias de la iglesia. No es una invitación, hermanos, a vivir soportando. Es una invitación, hermanos, a poner a Jesús en el centro. En el centro. ¿Qué soportó Jesús que yo no pueda soportar? ¿Qué hizo Jesús que yo no pueda hacer? Este nuevo paradigma de familia que Jesús nos ofrece es un paradigma que va hasta el principio de la creación. Lo que Dios quería para el hombre y para la mujer es que vivieran juntos en matrimonio. Y seguramente Dios, hermanos, sabe que lo mejor para nosotros es vivir en matrimonio, no vivir solos, vivir en matrimonio. Si ustedes tomaron la decisión de casarse, hermanos, hace tiempo y ahora lo ven como la peor decisión de su vida, hermanos, hay una oportunidad todavía. Oremos por las familias, hermanos. ¿Quieren orar por su familia? Pasen al frente, pongamos en las manos de Dios a nuestra familia, a nuestros hijos. O desde sus lugares, hermanos, implórenle a Dios que tenga misericordia de ustedes, que les ayude, hermanos, que les ayude, que trabaje con su corazón duro. Oremos.